Bien, ¿ven la pantalla? ¿Sí la ven? ¿Sí o no? Solano, ¿ve la pantalla? Sí, pero no se carga. Ah, No, Liz. un segundo, ya va. Sí se ve la pantalla, pero no. O sea, está como que quiere compartir. Ahí sí ya salió. Ya va. Ya vimos las hipótesis, ahora vamos a ver cómo se construyen las variables. ¿Ahora sí la ven? Se está cargando, Lice. No, Ok, vamos a esperar entonces. ya, Lice, ya se ve. Ok, entonces ya vimos cómo se elaboran las hipótesis. Ahora vamos a ver cómo se elaboran las variables. Vamos a ver cómo se elaboran las variables para construir el instrumento que es el cuestionario. Ok. Bien. Pantoja Lice, ¿qué será una variable, Pantoja? ¿Qué entiende usted por variable? Pantoja. No está en clase, está en No está en Cotacachi. clase, está en Cotacachi. Vamos a ver. Pinchao Anderson, ¿qué será una variable, Pinchao? ¿Se fue Pinchao? No, economista, aquí estoy. ¿Qué será una variable en una investigación? ¿Qué característica tiene una variable? ¿Para qué me sirven las variables? Para sacar diferentes conclusiones de un tema al respecto. Ok, sí, las variables son las características de los sujetos de investigación. Las variables son las características o los atributos de las unidades de análisis. Por lo tanto, la variable es, digamos, uno de los elementos más importantes de una investigación, porque sobre ellos recae el análisis de la investigación. Por lo tanto, decimos que siempre va a haber una variable dependiente y una variable independiente. Siempre, siempre en una investigación. Entonces podemos definir que las variables es una propiedad de los sujetos estudiados que puede variar. ¿Verdad que? Por lo tanto, puede adquirir diversos valores y cuya variación es susceptible de medirse. Por lo tanto, las variables deben medirse ya sea cualitativa o cuantitativamente. En estudios cuantitativos, como los nuestros, se le llama variable a la característica de los sujetos. Pero en estudios cualitativos, que son estudios doctorales, se les llama categorías. A las variables se les llama categoría. Ahora, una característica, las variables también son características de un objeto de investigación que pueda ser medida. Y son características que admiten diferentes valores. Por ejemplo, unas variables, estatura, edad, cociente intelectual y clima, porque siempre tienden a variar, por eso se llama variables. Ahora, las variables tienen que ser comprensibles, precisas y lo más concreta posible, lo más identificable posible, lo más medibles y observables posible. De allí que una variable es una característica bien determinada del sujeto de investigación. Ahora, ¿por qué es medible? Porque puede tomar diferentes valores, como ya les había dicho, peso, edad, producción, ingresos, precios, ventas, egresos, salario, inflación, tipo de cambio, dólar, depreciación, por eso es medible. Ahora, como les decía, en estudios cuantitativos, las variables se llaman categoría, pero no son medibles. En estudio cuantitativo, las categorías son observables. Podemos caracterizarlas en forma de observación. Por ejemplo, la raza. Yo no puedo medir la raza. El negro es 1, blanco es 2, moreno, no. La categoría en términos cualitativos, por ejemplo, raza, forma, variedad, color, sexo, ciclo, talla, nacionalidad, religión, profesión, tipo de empresa, régimen de empresa, no son medibles. Por eso se llama categorías en estudios cualitativos, pero en estudios cuantitativos se le llama variable. De allí que se clasifiquen. La variable se clasifica en 5 tipos. Así como las hipótesis tienen su clasificación, las variables también tienen su clasificación, que ustedes lo vieron en metodología, lo vieron en estadística. Según el objeto de investigación, ella se clasifica en categóricas y continuas. A su vez, las categóricas se clasifican en dicotómicas y policotómicas. Dicotómicas, aquellas que solamente tienen 2 respuestas, sí o no,
verdadero o falso, blanco o negro, 1 o 0, alto o bajito, gordo o flaco, solamente 2 categorías. Y la policotómica es la que pueden tener 3 categorías. Cuando usted le hace una pregunta, ¿le gusta el queso? ¿Come queso? Poco frecuente, con mucha frecuencia, con regular frecuencia, quiere decir que las policotómicas son sujetas a más de 3 respuestas, el cuestionario. Según la naturaleza, las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Cualitativa que yo puedo caracterizar, puedo describir, y la cuantitativa que las puedo contar. Según la escala de medición, en nominal y ordinal. La nominal que las puedo identificar visiblemente y la ordinal que las puedo ordenar, como en microeconomía ordenábamos las curvas de indiferencia, ¿verdad? Que era el orden que yo le daba a las curvas de indiferencia, así. Pues ya vamos a ver algunos ejercicios. Y según el uso de la relación, es la más importante, en variable dependiente y variable independiente. En tal sentido que cuando analizamos las variables categóricas, como les decía, las dicotómicas poseen 2 categorías, hombre y mujer, mientras que las policotómicas establecen 3 o más categorías, estado civil, nivel académico, estatura, sexo, entre otros. Entre esas variables categóricas podemos clasificar según el atributo previamente establecido como idioma, ocupación, profesión, y admite la asignación de números, pero no implica que represente cantidades numéricas. ¿Ok? Por lo tanto, estas variables categóricas se analizan mediante procedimientos aritméticos y en estudios también cuantitativos cuando tienen números y en estudios cualitativos cuando no poseen números. ¿Cuáles son las reglas de estas variables categóricas? ¿Verdad? La primera regla es que son mutuamente excluyentes, es decir, una persona puede ser gorda o flaca, pero no la suma de las 2 categorías. ¿Ok? Y también otra regla es que ellas tienen que ser exhaustivas, es decir, deben medir lo que en realidad, miden lo que en realidad deben medir. Por ejemplo, la categoría del estado civil incluye los siguientes rangos: casado, soltero, viudo, divorciado, separado, unión libre, concubinato, peor es nada, etcétera, etcétera. Esas son las categorías de la variable cuando son exhaustivas. Y también cuando son mutuamente excluyentes. O es flaco o es delgado. O es alto o es bajo. Y también esta categoría, esta variable categórica, como le decía, ya sea cualidades o atributos, por ejemplo, género, fumar, sí o no, grupo sanguíneo, religión y nacionalidad. Aquí vemos algunos tipos. Según el número de valores que admiten, si son dicotómicas, son 2 valores, sexo masculino o femenino, practica algún deporte, sí o no. Y si son policotómicas, más de 3 valores. ¿Cuál es su religión? Entonces me dan las opciones: católico, evangélico, protestante, ateo, judío, etc. ¿Cuál es su nivel de instrucción? Tengo varias opciones, como cuando ustedes presentan el examen múltiple. El examen múltiple, pero el examen de logros. O los exámenes parciales virtuales, que son muchas respuestas, esos son preguntas policotómicas. ¿Cuál es su nivel de instrucción? Primaria, secundaria, bachillerato, universitario, posgrado, etc. Ahora, según el tipo de medición que se pretende, ellas serán continuas o cuantitativas, según el rendimiento, ejemplo, el rendimiento, o categóricas o cualitativas, ejemplo, la profesión. O sea que ellas también tienen sus propias subdivisiones. Ejemplo de variables categóricas. Resultado de una enfermedad, recuperado, crónico y muerte. ¿Verdad? Es policotómica. Recuperado es una variable ordinal. ¿Por qué? Porque yo puedo decir poco recuperado o muy recuperado. Igualmente crónico, muy crónico o poco crónico. Ordinal. Claro, y es la muerte es una sola, pero está a punto de morir, podríamos decir. Severidad de enfermedad, leve, moderado o severo. Estado civil, soltero o casado. Sexo, masculino o femenino. Entonces allí tenemos, estas son variables categóricas policotómicas y estas son variables categóricas dicotómicas. Variables continuas, cuando se miden atributos que toman un número infinito. Ejemplo, peso, estatura, tiempo, medidas, precio de un artículo en los diferentes locales. Son variables continuas porque toman diferentes valores. Según la escala de medición, nominal y ordinal. Por ejemplo, una variable nominal dicotómica, sexo.
una variable, sí, nominal de color de ojos también, pero este policotómica, color de ojos azul, verde, negro, marrón. Por el sexo, bueno, por el momento solamente hay 2 sexos, pero ahora con los nuevos avances de la globalización, ya hay muchos sexos. Está el grupo LGBTI, queers, que tiene una clasificación social mucho más extendida. Y las variables ordinales permite clasificar además de ordenar, ¿ok? Establecer una secuencia lógica que mide la intensidad del atributo. Por ejemplo, en microeconomía, los estudiantes de administración, cuando veíamos las curvas de indiferencia, era preferible una curva de indiferencia más alejada del vértice que la del vértice. Quiere decir que la curva de indiferencia que estaba más alejada, la más grande, era la que yo iba a preferir. Entonces, iba a ordenarla en ese sentido. O quienes vieron conmigo emprendimiento, cuando yo clasificaba los niveles de ingreso, ¿verdad?, del emprendedor según la actividad económica que estaba realizando. Entonces, yo estoy ordenando esas variables de mayor a menor o de menor a mayor. Según su naturaleza, las variables se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Cualitativas nominales, sexo, estado civil. Ordinales, grado de escolaridad. Cuantitativas, discreta, categoría, edad, número de hijos. Y continuas, el gasto familiar. Entonces, dependiendo la clasificación de mi investigación, del tipo de investigación, yo utilizaré alguno de estos tipos de variables. Según el uso relación en variable dependiente y variable independiente. ¿Qué es una variable independiente? Ya les hemos dicho muchas veces, aquella que es el origen o la causa de un estudio y por lo tanto determina el comportamiento de otras variables. Esa es la variable independiente, la causa de la investigación. Por ejemplo, es aquella propiedad de un fenómeno que hace influir. Por ejemplo, aquí vemos, si hay mucho humo de las industrias, ¿verdad?, automáticamente el niño se va a enfermar. Es decir, que el niño depende, la salud del niño depende del humo, de la contaminación de las industrias. Por supuesto, aquí, todo aquello que el investigador manipula debido a que cree que existe una relación entre esta y la variable dependiente. Y la variable independiente son los efectos, es decir, los logros o resultados o las consecuencias que intentan explicarse entre esas variables. Esta variable dependiente es la causa que se investiga y que siempre va a ser y debe ser evaluada. Aquí vemos la causa. La inyección al niño que provoca un llanto, que es el efecto. Y aquí el investigador no puede modificar, pero se desea saber si influye o no la variable dependiente. Por supuesto, no es manipulable, no es manipulable. Ejemplo de hipótesis con su variable. Ojo, este es un ejercicio que deben hacer en la plataforma, así mismo como está. A mayor motivación intrínseca en el trabajo, menor ausentismo. ¿Cuál es la variable independiente? Motivación intrínseca. ¿Cuál es la variable dependiente? El ausentismo. Quiere decir que el ausentismo depende ¿de qué? De la motivación intrínseca. También las variables en la investigación tenemos que definirlas. Hay una definición conceptual y una definición operacional. ¿Qué es la definición conceptual de las variables? Como la palabra lo indica, el concepto de la variable. Por ejemplo, si mi variable es la demanda, yo tengo que definirla conceptualmente según lo que dicen los autores en los libros. Pero si mi definición es operacional, yo tengo que definirla cómo opera esa variable demanda en el mercado. Entonces, la definición conceptual trata a la variable con otros términos. Es como una definición del diccionario especializado o las definiciones que tienen los textos. Mientras que la definición operacional de las variables especifica las actividades que realiza esa variable como enfoque cuantitativo o como enfoque cualitativo los datos que contiene esa variable. Por lo tanto, en la definición operacional se definen las operaciones que permiten medir el concepto de la variable a través de los indicadores que son observables, como vamos a ver en el cuadro de operacionalización de variables. Y también la definición operacional son definiciones de trabajo de la investigación. En tal sentido, por ejemplo, aquí tenemos la variable comunicación interpersonal didáctica. Esa es mi variable. ¿Cómo la defino conceptualmente? Es el intercambio de información psicológica entre dos personas que desarrollan predicciones acerca del comportamiento del otro, basados en dicha información y establecen reglas para su interacción que ellos conocen. Esa es la definición conceptual de la variable comunicación interpersonal didáctica. Ahora, ¿cómo opera en la práctica? ¿Cómo estas dos personas
que están conversando aquí, ¿verdad? Ya la definí conceptualmente, pero ¿cómo opera la práctica entre ellos? Podemos decir que la definición operacional de la variable comunicación interpersonal didáctica es un conjunto de procedimientos que describen las actividades que un observador realiza para recibir las impresiones sensoriales o los mensajes, ¿verdad? De otra persona. Ahora, esos mensajes pueden ser adecuados, inadecuados, presentes o ausentes. Aquí vemos que la chica está muy atenta a lo que le dice la otra persona que está conversando. Entonces podemos decir que como definición operacional es una comunicación adecuada y es una comunicación presente. Ahora, si ella estuviese viendo su Instagram o su WhatsApp mientras él habla, sería una definición operacional inadecuada o ausente. Entonces, la definición operacional es el comportamiento de la variable en la práctica, en la vida real. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a la definición conceptual y operacional de las variables? ¿Sí o no? Maldonado, no está Maldonado. Guerrero Nayeli, ¿está presente Guerrero o se fue? Sí, Licen, estoy presente. ¿Alguna duda, Nayeli? No, Licen. Ok. Otra variable, a los chicos de enfermería. Variable esta gestacional. Fíjense, desde el primer mes de concepción hasta el 9º mes. Vamos a ver cómo se comporta esta variable. Definición conceptual. Periodo que se inicia desde la fecha de la última menstruación hasta que se logran las 40 semanas. Es el concepto. Definición operacional. La edad gestacional se puede medir según 3 categorías. Pretérmino hasta las 37 semanas, término desde las 37 a las 42 semanas y posttérmino más de 42 semanas. Entonces, la definición operacional es en realidad cómo se lleva en la práctica esa edad gestacional. Y la definición conceptual, el concepto, según aparece en los textos. Otra variable, también de enfermería, trabajo de parto. Definición conceptual, es el periodo que se extiende de que la gestante presenta 2 centímetros de dilatación hasta la dilatación completa, que son 10 centímetros. La definición operacional de esa variable de trabajo de parto se puede dividir en las siguientes categorías. Trabajo de parto inicial de los 2 a los 3, 4 centímetros. Trabajo de parto establecido de los 6 hasta los 7 centímetros. Y trabajo de parto avanzado de los 8 centímetros en adelante. Entonces, fíjense cómo opera la variable de trabajo de parto a nivel conceptual y a nivel operacional. También deben hacerlo en su investigación, tanto para la variable dependiente como para la variable independiente, como vamos a ver a continuación en el cuadro de análisis. Otros ejemplos. La definición operacional de la variable temperatura sería el termómetro, con las instrucciones cómo medir e interpretar la temperatura. La variable ingreso familiar podría ser operacionalizada haciendo una pregunta sobre el ingreso personal a cada uno de los miembros de la familia y luego sumando las cantidades que cada quien indicó. Por ejemplo, yo puedo definir el ingreso familiar como aquel ingreso que reciben los miembros de la familia en términos monetarios. Esa es mi definición conceptual. Ahora, mi definición operacional sería el ingreso que recibe cada uno de los miembros. Por ejemplo, José trabaja como zapatero, recibe $5 al día. La mamá es el niño, el hijo. La mamá es cocinera y recibe $10 al día. El papá es chofer de autobús y recibe $12 al día. Entonces yo sumo esos ingresos, me dan tantos dólares al día, eso sería mi definición operacional. ¿Cómo opera el ingreso familiar? ¿Cómo se distribuye el ingreso familiar? Bien. Entonces, en conclusión, podemos decir que cuando yo determino la definición operacional y la definición conceptual de las variables, ahora tengo que operacionalizarlas. ¿Y qué es operacionalizarlas? Establecer a través de una matriz cómo disgregar esas variables en dimensiones e indicadores e índices, que los índices podemos tomarlos como las preguntas que van en el cuestionario, de manera de manejarlas en una forma y comprobarlas. Por lo tanto, y la operacionalización de las variables explica cómo se miden ellas, cómo desigregan, cómo se descomponen, cómo se transforman, ¿verdad? De manera de ir descomponiéndolas en especificaciones llamadas dimensiones y luego esas dimensiones se descomponen en indicadores. Y así traducir dimensiones e indicadores de manera que pueda ser mucho más
analizada la variable. Aquí hay una página web que la pueden visitar, que es muy sencilla y hay muchos ejemplos de cómo identificar y definir dimensiones de variables. Por lo tanto, vamos a analizar las dimensiones de la variable. Las dimensiones no son más que los elementos en los que se descompone o desagrega una variable compleja, ya sea una variable dependiente o una variable independiente. De tal manera que una variable compleja es aquella que integra una multiplicidad de aspectos. Por ejemplo, talla. Yo puedo tener varios, talla 1 metro, 2 metros, 3 metros, esos son los aspectos. Hambre, poca hambre, mucha hambre, o más o menos mediana hambre. Yo puedo establecer color de ojos, azul, amarillo, rojo, verde, violeta, etc. Aquí tengo un ejemplo de la variable clima laboral. Esta variable se puede desagregar en diferentes dimensiones. Por ejemplo, en otras subvariables, ya sea involucramiento laboral, supervisión, comunicación, condiciones laborables y autorrealización. Quiere decir que lo que acabo de mencionar son las dimensiones de la variable clima laboral. Por ejemplo, el título, el objetivo general. Evaluar la calidad de servicio que presta el Hotel Ibarra. ¿Okay? Evaluar la calidad de servicio que presta el Hotel Ibarra. ¿Cuál es la variable? Calidad de servicio. La disgrego en dimensiones. Entonces digo, calidad de servicio en la recepción, calidad de servicio en las habitaciones, calidad de servicio en el restaurante. Pero a su vez, esas dimensiones puedo también disgregar cada una y esos serán los indicadores. ¿Ok? ¿Y qué son los indicadores? Los datos cuantitativos que me van a servir para elaborar mis preguntas del cuestionario, para elaborar el instrumento que voy a llevar a cabo al campo de trabajo. Por lo tanto, los indicadores son producto de los procedimientos establecidos por el investigador, quien genera los resultados de tal manera que pueda generar también mejores hallazgos al investigador y no son del objeto, sino del investigador. Por lo tanto, los indicadores de las variables nos indican la situación de una variable, cómo se comporta esa variable. Por ejemplo, la fiebre es un indicador cualitativo y el dato 40 grados es un indicador cuantitativo de la variable enfermedad. Como lo vemos aquí, habíamos visto que las dimensiones del hotel, de la evaluación de la calidad de servicio del Hotel Ibarra, es calidad de servicio en la recepción, calidad de servicio en las habitaciones y calidad de servicio en el restaurante. Ahora vamos a elaborar sus indicadores. ¿Qué me indica la calidad de servicio en la recepción? Atención permanente a las 24 horas, responsabilidad, dominio de varios idiomas. Calidad de servicio en las habitaciones, indicadores, limpieza, equipamiento básico, televisión, internet, tiempo de respuesta a las solicitudes. Y calidad de servicio en el restaurante, trato cortés y amable, rapidez de servicio y calidad de comida. Quiere decir que de estos indicadores yo voy a elaborar cada una de las preguntas que van en el cuestionario, cada una de las preguntas. Por esa razón, en su proyecto ustedes tienen que hacer la personalización de las variables y llegar hasta la elaboración del instrumento que es el cuestionario bajo la técnica que es la encuesta, tal como lo vamos a ver a continuación. Aquí tenemos otra variable. Fíjense que aquí está de esta dimensión. Calidad de servicio en el restaurante. Entonces, aquí lo disgregamos para hacer las preguntas del cuestionario. Variable, calidad de servicio en el restaurante. Indicadores. Trato cortés y amable, rapidez del servicio y calidad de la comida. Entonces, de aquí sacamos las preguntas y sacamos las respuestas para elaborar el cuestionario. Pregunta. ¿El trato recibido en el restaurante fue? ¿El tiempo de servicio fue? ¿Cómo evaluó la comida del restaurante? Yo puedo elaborar preguntas de respuesta dicotómica o de respuestas policotómicas, ¿verdad? O respuestas múltiples. Y de esas preguntas yo puedo establecer aquí las opciones de respuesta. El trato recibido en el restaurante fue cortés, indiferente o desagradable. Estas son respuestas policotómicas. El tiempo de servicio fue rápido, normal o lento. También son preguntas dicotómicas, respuestas dicotómicas. ¿Cómo evalúa la comida en el restaurante? ¿Buena, regular o deficiente? También son respuestas dicotómicas. Pues yo puedo hacer otra pregunta aquí. ¿Cómo se ve el restaurante? ¿Limpio o sucio? Sería una respuesta dicotómica. Entonces, fíjense cómo de los indicadores elaboro las preguntas y de las preguntas puedo también determinar cuáles son las respuestas que van en el cuestionario. De esa forma, se realiza la operacionalización de la variable, la cual ustedes en sus estudios de caso, ya quienes van a examen complexivo,
o en sus proyectos de grado la van a elaborar y también el proyecto que me van a enviar a mí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a cómo se elabora la operacionalización de las variables? ¿Sí o no? Torres Clever, ¿hay alguna pregunta, Torres? No, economista. Si se entiende, me daba a entender, me he sabido explicar, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. Otro ejercicio. Variable. Actitud hacia un personaje. Dimensiones, que son las características. Cognitiva, afectiva y conductual. Indicadores de la dimensión cognitiva. Juicios acerca del personaje. Creencias sobre el personaje. De la dimensión afectiva, sentimientos hacia el personaje, emociones que produce el personaje. Conductual, intenciones hacia el personaje y tendencias que genera el personaje. O sea, tenemos los indicadores. ¿Okay? Otra variable, cumplimiento de las funciones universitarias. Dimensiones, que es lo que hacemos los docentes universitarios. Docencia, investigación y extensión. Claro, aquí se le llama vinculación, en mi país se le llama extensión. Este es un proyecto que yo elaboré hace muchos años. Indicadores de docencia. Número de sesiones asignadas y número de alumnos atendidos. Preguntas con respecto a estos indicadores. ¿Cuántas sesiones tiene asignadas? ¿Cuántos alumnos atiende usted de manera formal continua? De investigación, número de investigaciones y número de proyectos. Preguntas. ¿Cuántas investigaciones ha realizado durante su trayectoria en la institución? ¿Cuántos proyectos de investigación la institución ha participado? Por supuesto, aquí va otra columna que sería la respuesta, que yo lo voy a dar. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, ¿en cuánto investigación, en cuántos proyectos de investigación institucional ha participado? Yo puedo establecer aquí 10, 20, 30, 40, que sería policotómico, y el encuestado responde. Otra, la dimensión extensión, curso dictado y actividades de esta cátedra. Preguntas. ¿Ha dictado cursos de extensión universitaria? ¿Ha participado en la conducción de alguna actividad de esta cátedra relacionada con la institución? Y aquí hago mi bloque de posibles respuestas, ya sean policotómicas o dicotómicas. De tal manera que al final ustedes van a elaborar su cuadro o matriz de operacionalización de variables. Entonces, aquí arriba iría el título, aquí arriba iría el título, luego la definición conceptual, la definición operacional, tanto la variable dependiente como del independiente. Aquí la variable dependiente e independiente, las dimensiones de cada variable, los indicadores de cada variable, la técnica sería la encuesta, el instrumento, el cuestionario, las preguntas y las posibles opciones de respuesta. Entonces, de esta forma, se elabora un cuadro o matriz de personalización de variables, tal como se ve a continuación. ¿Ya? Aquí tenemos la conceptualización o la definición conceptual, las dimensiones, quien quiera le hace subdimensiones, que no es necesario, los indicadores de cada una de las variables, y las posibles preguntas, a quién se le va a preguntar, a los niños, que son las fuentes, y los instrumentos. Aquí se va a hacer un cuestionario de entrevista y aquí también un cuestionario de entrevista. Entonces, de esa forma, se elabora el cuadro de operacionalización de variables. Aquí tenemos otro ejemplo. Variable, tiempo en familia y conflicto en pareja. ¿Cuál es la variable dependiente? El conflicto en familia. ¿De qué depende el conflicto en familia? Del tiempo que se dedique a la familia. ¿Okay? Si hay poco tiempo, por supuesto, habrá mucho conflicto, porque no hay comunicación. Definición conceptual del tiempo en familia. Hace mención a las actividades que realiza con la participación de sus miembros. Definición operacional, realización de actividades con la presencia de los integrantes. Indicadores de la variable, comer juntos, ir de compras, recrearse, reuniones sociales. De la variable dependiente, conflicto en pareja, definición conceptual, cualquier situación de discusión que enfrenta la pareja en relación a algún aspecto de la vida. Definición operacional, peleas y discusiones en pareja. Indicadores, peleas por los hijos, peleas por amistades y peleas por lo sexual. Entonces, aquí iría... quedan 10 minutos de este blog. Aquí iría entonces las posibles preguntas sobre estos indicadores y luego iría las posibles respuestas. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a cómo se construye la operacionalización de las variables, Villota? ¿Alguna duda? ¿Se fue Villota?
No, licenciado. Alguien que me responda, por favor. ¿Sí o no? Si no, no sigo la clase. lice. La de- No, lice, no, lice. y no la dejo hasta aquí. Y ustedes verán cómo hacen para terminar su proyecto. Bien, ya todos sabemos lo que son variables dependientes, variables independientes. Todos también saben lo que es una variable independiente. ¿Ok? Son algunos ejercicios que van a conseguir en las láminas. Y aquí algunos videos de cómo se elaboran el cuadro de operacionalización de variables. Aquí hay unos videos que le pueden servir. Bien, vamos al otro bloque. Yo creo que ya va a ser el último.